Apague, apague. Cosas urgentes que no podemos dejar de hacer. Por eso una persona de la familia podrá salir a hacer mercado o al banco. Si alguien se enferma, podrá ir al médico. O si hay alguien... Buenas noches, profesor y compañeros. El doctor casi que no habla. Ah, está regañando a alguien. Buenas noches, Luchito. ¿Qué hacen, compañeros? Extrañándolos mucho. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo me les va? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Buenas tardes. Noches, profe. Buenas tardes, profe. Las 6 son tardes, ¿no? Tardes, todavía son las 6. ¿Cómo me les ha ido? Buenas tardes. Bien, profe, bien. Bien. Si están juiciosos, acatando las Buenas noches. recomendaciones que nos dan las... Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Sí, señor, acatando todas las órdenes. Bueno, mis Sí, estimados señor. doctores, vamos a dar comienzo para optimizar el tiempo que nos da la aplicación. Les pido el favor encarecido de que apaguemos los videos y los audios de sus computadores para que los demás compañeros tengamos una mejor recepción. Estamos 32 personas. Yo dije que a las 6:05 estaba iniciando. Entonces, para los que llegaron tempranito, vamos a hacer un repasito chiquitico para irnos ubicando, ¿cierto? Empezamos hablando de las fuentes de las obligaciones, ¿cierto? Para ubicar el contrato. Dijimos que las fuentes de las obligaciones son los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley. Para el efecto de nuestro módulo, pues nos ubicamos en la primera fuente, que es el contrato. Definimos el contrato conforme lo dispone el artículo 1493 del Código Civil, que establece que es un acto jurídico por el cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Luego iniciamos con los elementos esenciales del contrato, que fue nuestra segunda sesión, si la memoria no me falla. Y hablamos de que los elementos esenciales del contrato son la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito, la causa lícita, y hay dos, digamos que, elementos que adhiere la doctrina en las cuales yo estoy de acuerdo, que es la forma y las solemnidades. Luego de tener claros estos requisitos esenciales de los contratos, hablamos de la capacidad y establecimos
que hay una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio, ¿cierto? Y hablamos también de las incapacidades. Dijimos que hay unas incapacidades absolutas y hay unas incapacidades relativas. Las incapacidades absolutas se dan en 3 situaciones. Cuando la persona tiene una discapacidad mental absoluta, para los impúberes, que dijimos que nuestro Código Civil los define como los menores de 14 años, los sordomudos que no pueden hacerse dar a entender por ningún medio. Repito, estas son las tres situaciones en las cuales las personas se encuentran en incapacidad absoluta. Luego hablamos de la incapacidad relativa y dijimos que la incapacidad relativa son las personas que se encuentran en 2 situaciones. Lo que el Código Civil suele llamar los menores adultos, es decir, aquellos que se encuentran en la edad entre 14 y 18 años, y los disipadores. Dijimos, y es fundamental tener claro, que la regla es la capacidad y la excepción es la incapacidad. Es decir, el Código establece una presunción de lo que es la capacidad. El día de ayer nos adentramos dentro de los mismos elementos esenciales del contrato al segundo elemento, que es el consentimiento. Y dijimos que el consentimiento es la manifestación expresa que hacen las personas de la voluntad. Indicábamos que es necesario exteriorizar esa voluntad para que se pueda generar jurídicamente hablando el consentimiento. Hablábamos de que existen 3 etapas en la formación del consentimiento: la oferta, la aceptación y la contraoferta. Para hacerme didáctico, les coloqué el ejemplo del bolígrafo e hicimos el ejercicio en las 3 etapas. Cuando yo les hice la oferta, la contraoferta que me hizo don Pedro Picapiedra y finalmente la aceptación para perfeccionar el negocio jurídico. Y nos adentramos a un tema que yo les decía que es bastante apasionante y que vamos a procurar finiquitarlo el día de hoy, que son los vicios del consentimiento. Tal como lo establece el artículo 1508, donde manifiesta que son 3 los vicios del consentimiento: el error, la fuerza y el dolo. Y empezamos hablando ayer del error. Y dijimos que el error es un concepto equivocado que se tiene de la realidad. E hicimos la clasificación en error de hecho y en error de derecho. Dijimos que el error de hecho es la ignorancia o el concepto equivocado que se tiene de una persona, de una cosa o de un hecho. Y el error de derecho es la interpretación errónea o equivocada de la ley o de una norma jurídica. Ahí quedamos al día, ¿cierto, mis estimados doctores? Yo les dije que leyeran los artículos del 1509 al 1512, que nos habla del error. El artículo 1509 nos dice que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Y acudía yo al viejo aforismo jurídico que dice que la ignorancia de la ley no es excusa. El 510 nos habla del error de hecho sobre la especie, del acto o del objeto. Y dice, el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender una cosa determinada y el comprador entendiese comprar otra. El artículo 1511 nos habla del error de hecho sobre la calidad del objeto. El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato es diversa de lo que se cree, como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata
y realmente es una masa de algún otro metal. El error acerca de cualquier otra calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar y este motivo ha sido conocido por la otra parte. Y el artículo 1512 nos habla del error sobre la persona. Dice, el error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato. Pero en este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato. Esa es la lectura de los artículos pertinentes que ustedes debieron adelantar muy juiciosamente y de eso estoy seguro. Vamos a hablar, mis estimados doctores, de las clases de error. Básicamente lo que acaba de decirnos el articulado, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la doctrina. ¿Cómo lo establece la doctrina? Y entonces tenemos que las clases de error son 4. Para quienes están haciendo el cuadrito, entonces tenemos un error esencial, un error sustancial, unas cualidades accidentales y unos errores acerca de la persona. Repito, error esencial, error sustancial, error en cuanto a las cualidades accidentales y el error acerca de la persona. No se les olvide, mis estimados doctores, no se me vayan a confundir, que estamos en el segundo elemento esencial de los contratos, que es el consentimiento. Y concretamente en una situación particular que presenta el consentimiento, que son los vicios del consentimiento. No se me van a confundir porque si cambiamos el esquema, pues seguramente se van a generar unos inconvenientes mayores. Nubia me dice que una pregunta. A ver, Nubia. Nubia Alonso. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Doctor, una pregunta es que el artículo 510 y 511 los podríamos calificar como parecidos, como con la misma intención. ¿Son la misma intención en el artículo 1510 y 1511? No, el 1 es... El uno versa sobre el error en la especie y el otro en el objeto. El uno en la especie y el otro en la calidad. Ya los vamos a, ya déjame adelantar un momentico y ya los vamos a ver más claramente. Entonces, les decía que hay 4 clases de error. El esencial, el sustancial, las cualidades accidentales y lo que tiene que ver con la persona, acerca de la persona, ¿cierto? El primer error o la primera calificación del error, tenemos el error esencial. Y dice que este error recae sobre la naturaleza del acto contrato o sobre la identidad de la cosa, específicamente hablando. Se refiere a la esencia. Pensemos en un contrato donde una de las partes está hablando de un contrato de arrendamiento y la otra parte está entendiendo o cree entender que es un contrato de compraventa. Si se dan cuenta que este error recae sobre la esencia del acto jurídico, mientras para el uno es un contrato de arrendamiento que tiene unas características y unos elementos especiales propios del contrato de arrendamiento, la otra parte de la relación jurídica cree que es un contrato de compraventa, que tiene unas características y unos elementos diferentes al contrato de arrendamiento y propios del contrato de compraventa. En ese evento recae el error esencial. Si se dan cuenta, no estamos hablando de lo mismo. Muchas veces, en muchas situaciones, en muchas ocasiones, no
no se puede entender que hubo consentimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de situaciones totalmente diferentes. Alguien me levantó la mano, pero como que ya la bajó porque ya se me borró el letrero. Entonces, repito, cuando el error cae sobre la esencia o sobre la naturaleza del acto, nos encontramos ante un vicio del consentimiento denominado error esencial. A ver, Juliet Paola, cuéntame. Juliet Paola, perdón. Buenas tardes, profesor. Buenas Profe, tardes. es que no alcancé a escribir los de los errores, solamente dos, porque se entrecortó como la señal. No hay Entonces, problema. para que, por Yo te lo favor. repito. No hay inconveniente. Hay unas clases de error. Ya vimos que el error se divide en error de hecho y error de derecho. Ahora hay unas clases de error, que es el error esencial, el error sustancial, el error en las cualidades accidentales y el error acerca de la persona. Estamos definiendo el error esencial y dijimos que es el que recae sobre la naturaleza del acto o contrato o sobre la identidad específica de la cosa. Repito, Gracias, profesor, muy amable. no te preocupes, es cuando una persona cree estar haciendo un extremo de la relación. Recuerden que cuando hablamos de contratos dijimos que hay dos extremos, ¿no? Uno de los extremos de la relación cree que se está haciendo un contrato de determinadas características y el otro extremo de la relación piensa que se está ejecutando un error totalmente diferente. Recuerden que yo les envié una sinopsis de cada clase. En la sinopsis, ahí está lo que estoy hablando. Obviamente es una sinopsis, ¿no? La clase es mucho más avanzada. La segunda clase es el error sustancial. Y es cuando dicho error recae sobre la sustancia o calidad esencial del objeto sobre el que versa el acto jurídico. Este es el ejemplo típico. Cuando uno cree que está comprando una barra de oro y por el contrario, quien está vendiendo, en realidad está vendiendo una barra de bronce. Oído, aquí estamos ante una situación del error, no de mala fe, porque eso lo vamos a ver ahorita más adelante en el dolo. Aquí estamos hablando es de una conceptualización diferente del objeto. Yo veo una barra brillante, el bronce brilla, ¿no? Cuando le echan pomada a brazo, los que prestamos servicio militar sabemos que es brillar el bronce y eso queda supremamente brillante. Esa persona al ver esa barra tan brillante está convencida de que está adquiriendo una barra de un metal precioso denominado oro. Y en realidad lo que le están vendiendo es una barra de bronce cuyo valor es mucho menor, aunque el bronce es costoso, pero es mucho menor que el valor del oro y por eso hay un error sustancial porque recae en la identidad del objeto. Vuelvo y repito, uno de los extremos de la relación jurídica cree estar comprando una barra de oro y el otro extremo lo que está vendiendo es una barra de bronce brillante. En ese evento, cuando la calidad recae, o mejor, cuando el error recae sobre la cualidad determinante para celebrar el contrato, pues nos encontramos ante un vicio del consentimiento. En este error sustancial no hay error, por ejemplo, cuando compramos una camisa de determinado material que creemos es bastante durable, muy elegante, y resulta que la camisa con 2 o 3 posturas se destiñe o se arruga o el cuello se deteriora porque no se almidona correctamente, o etcétera, etcétera. En ese evento no hay un error sustancial. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy comprando es una camisa.
independientemente de que la camisa después se deteriore o de que se destiña o de que se arrugue más de la cuenta, en ese evento no se vicia el consentimiento porque el error no recae sobre la sustancia objeto del contrato. Miren que en el ejemplo primero sí, porque yo no puedo recibir una barra de bronce y pagarla como si fuera oro. Mientras que aquí sí estoy pagando una camisa que, pues, de acuerdo a la marca o a la calidad que yo pretendo, cree que tiene, no las cumple. Yo la veo en el stand muy bien, muy elegante, el cuello muy... Pero resulta que la primera lavada ya como que no queda igual a como yo la había comprado o a la idea que yo me había hecho de que esa camisa quedaba así. Luego tenemos el error sobre las cualidades accidentales. Y dice que estas cualidades son ordinariamente indiferentes para determinar la voluntad. Sin embargo, si una de estas cualidades es el motivo o una parte fundamental para realizar el acto jurídico y la otra lo sabe y hay error en dicha cualidad, se eleva o tiene las características de un error esencial. Póngale cuidado al ejemplo, porque puede prestarse a confusión. Yo pretendo comprar un borrador de nata, de esos que se borran. Yo quiero un borrador. Y hago mi oferta, mi manifestación de la voluntad. Digo, necesito un borrador. Y viene una persona y me vende un borrador que hay en un lápiz. Hoy me viene más preparado. Mire, este portaminas tiene un borrador, ¿cierto? Yo necesito un borrador, pero la persona que me vende el borrador me dice, mire, le vendo un portaminas, le vendo el portaminas. No, pero es que yo necesito un borrador. No, pero es que el portaminas también tiene borrador. Esa situación puede no convertirse en error si yo acepto y requiero el borrador de carácter urgente. Pero si mi decisión, mi intención es adquirir un borrador, pues obviamente aquí habría un error sobre el objeto, ¿cierto? Porque no es lo mismo un borrador de nata que solo me sirve para borrar que un borrador que tenga un lápiz o un portaminas, que de todas maneras me va a servir para borrar, pero seguramente es muy pequeñito y no va a satisfacer la necesidad que yo pretendo. En ese orden de ideas tenemos que ese es el error sobre las cualidades accidentales. Ahora bien, la última clase de error es el error acerca de la persona. Y en principio dice, y como lo pudimos ver en la literatura de los artículos, dice que este tipo de error no vicia el consentimiento. Porque generalmente la persona suele ser, para efectos jurídicos, indiferente al cumplimiento del objeto. Yo puedo contratar que se me haga una pintura. Entonces, no me interesa quién haga la pintura. Lo que me interesa es recibir el objeto, que es un cuadro con mi rostro. Y yo, cuando me entreguen el cuadro con mi rostro, pues yo lo recibo y listo. Ese fue el objeto a contratar, que me hicieran una pintura. Pero ¿cuándo vicia el consentimiento del error en cuanto a la persona? Cuando yo solicito que ese cuadro me lo haga el maestro Botero, el maestro Fernando Botero, el pintor de las gorditas. Yo, como soy gordito, pues me queda fácil que él me haga el cuadro. En ese evento, ese error sí vicia el consentimiento, porque es que Fernando Botero, el pintor, solo hay uno. Y yo realizo el contrato con la intencionalidad de que sea él y solamente él quien realice el cuadro. ¿Me explico?
¿Por qué? Porque obviamente si Fernando Botero, pues obviamente Fernando Botero me habrá de cobrar una cantidad bastante representativa en dinero. Pero también sé que ese cuadro elaborado por Fernando Botero va a ser supremamente costoso, va a ser un honor para mí. Pocos en el mundo podrán decir que el cuadro, que tienen un cuadro, un autorretrato hecho por Fernando Botero. Entonces, en ese evento, mis estimados doctores, el error sí vicia el consentimiento. Esos son los famosos contratos que nosotros solemos llamar intuite persona. Son los contratos que se dan en razón o en calidad a la persona. No es lo mismo contratar los servicios de una persona particular cualquiera que simplemente cumple con el objeto del contrato. No es lo mismo contratar los ingenieros, los genetistas muy importantes, todos ellos, que me van a presentar un peritaje, que contratar al doctor Yunis. Es uno de los genetistas más famosos en Colombia y en el mundo. Entonces, cuando yo contrato en razón a la persona, no se les olvide ese término, intuite persona, ese contrato versa y la esencia de ese contrato versa es en razón al objeto que ha de cumplir esa persona determinada. En ese evento sí vicia el consentimiento. Vuelvo y repito, no es lo mismo que me haga un autorretrato cualquier maestro que seguramente ha de ser muy bueno a que me lo haga el maestro Fernando Botero. Ese es el evento. Intuito personal. Estoy mirando aquí los... Aquí me dice Nubia Alonso que no entendió el ejemplo de las cualidades accidentales. El número 3. A ver, yo estoy comprando un producto. Voy a comprar leche. Leche hay de todas las presentaciones. Hay leche descremada, leche deslactosada, leche vitaminizada y leche entera. Creo que son esas. Yo no sé si habrán otro tipo de leches. Resulta que si Luis Ignacio va al supermercado a comprar leche, para Luis Ignacio le es totalmente indiferente qué tipo de leche sea. ¿Por qué? Él simplemente va a comprar leche. Pero resulta que si Pedro Picapiedra tiene problemas tiene problemas con respecto a la lactosa, él va al supermercado a comprar leche deslactosada. Es decir, en el evento de Luis Ignacio Vargas, ese error sustancial, ese error sobre la cualidad accidental del objeto, no vicia el consentimiento, porque a mí me sirve, la verdad, cualquier leche. Pero en cambio a Pedro Picapiedra, que tiene unas deficiencias en su condición humana o en su condición patológica, y resulta que a él le hace daño la leche entera o la leche, solo le sirve la leche deslactosada, y le venden una leche diferente a la leche deslactosada, pues ahí sí se vicia el consentimiento. ¿Por qué? Porque para Pedro Picapiedra, la esencia de esa relación jurídica, de ese contrato, es adquirir leche deslactosada, no cualquier leche. Por eso, en unos eventos, ese error sobre la cualidad puede pasar desapercibido, como en el caso de Luis Ignacio Vargas, que a mí me entregarán cualquier tipo de leche y yo llegaré a la casa y me la tomaré porque a mí ninguna me hace daño. Pero en cambio a Pedro Picapiedra, él solo va, cuando va a hacer ese negocio jurídico, solo va por leche deslactosada. En ese evento sí hay un error en el consentimiento. ¿Por qué? Porque
tiene que ver con la esencia del contrato. A él solo le sirve, él cuando va a realizar ese acto jurídico, solo va por la leche deslactosada. Me está indicando aquí la pantalla que nos queda 1 minuto. Entonces, mis estimados doctores, les voy a pedir el favor de que tomemos un receso, analizamos este temita y nos vemos a las 7 en punto de la noche. Aquí me dice Alexander Ardila, intuite persona, hace referencia a aquellos actos o contratos en que la identidad o determinadas características personales de una parte o de ambas son el factor determinante para la celebración. Tiene toda la razón el doctor Alexander Ardila. Efectivamente, en los contratos intuite persona, lo que prevalece es la calidad o las características de esa persona. Vuelvo y repito, con el respeto que me merecen los demás pintores, que seguramente los haya muy buenos, pero si yo quiero que sea Fernando Botero el que me haga un retrato, pues será necesariamente el contrato con Fernando Botero y no con otro. Si viene otro muy famoso, muy prestigioso y hace el contrato, vicia el consentimiento. ¿Por qué? Porque yo realicé un contrato es con Fernando Botero. Ya vamos a entrar a analizar en la segunda parte lo que tiene que ver con la fuerza y el dolo para terminar con los vicios del consentimiento. Dice aquí que queda menos de 1 minuto. No hay más preguntas en el chat. Entonces, aquí me llegó una pregunta. ¿Hay un término definido para hacer válidos algunos de los errores en que nos indicó el doctor?